de nuestro invitado, actualmente titular del ANSES, es el doctor Martín Brignoli. ¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación, muy bien. No, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Hablábamos recién fuera más complicado, ¿no? No, vos sabés que me dicen lo mismo. Uno puede llegar a pensarlo de esa manera por el gran cúmulo de gente que se atiende por día. Claro. Pero es una problemática, para decirlo de esta manera, en la cual uno tiene que resolver día a día inconvenientes que, si bien nada que ver tienen con el cargo anterior, me parecen como más importantes, para decirlo de esta manera, para resolver. Martín, de acuerdo con las políticas que bajan de la Dirección Nacional de ANSES, las resoluciones judiciales de la cantidad de gente que todavía está con presentaciones judiciales pendientes, ¿van a ser respetadas con el fallo de la justicia o se va a seguir activando el tema de apelación que habían implementado en el anterior gobierno? Saben que hace rato que no hay ninguna novedad sobre este particular. El sector de legales de cada una de las unidades funcionales que tienen sede en cada ciudad no pertenece a la UDAI. En general son sectores externos en los cuales uno solamente tiene que limitarse a dar un derecho de información al titular que lo solicita, y sobre lo que sería la aplicación de fallos judiciales y por ende la liquidación de sentencias judiciales para personas que han iniciado un reclamo administrativo y por ende un reclamo judicial contra el ANSES. No hay novedades sobre si se va a seguir apelando o si se van a pagar más o menos sentencias. Se viene desde hace 3 años, del año 2014, pagando continuadamente entre un 20 y un 25% más por año de sentencias. La idea del presidente Mauricio Macri y de fin de lo que sería el gobierno de Cristina Kirchner anteriormente, recordamos que el ANSES es una entidad a nivel nacional, era el pago de las sentencias, mantenerlo de esa manera para terminar con la industria del juicio en contra del Estado sobre los particulares. También lo que fue el programa de reparación histórica, que vence ahora el 28 de febrero, para aceptar o rechazar las ofertas realizadas por el Estado Nacional, son también paliativos para este particular, pero mucha gente decidió continuar con su reclamo judicial, y como no hay ninguna novedad con respecto a si se paga más o menos, se sigue pagando exactamente igual, pero siempre aumentando el cúmulo de juicios por año. La idea sería transmitirle a la gente que se queden tranquilos, ver desde cuándo tienen iniciado su reclamo judicial, no el administrativo, porque la fecha cierta para el pago de una sentencia aproximada que uno puede llegar a explicarle a un titular es el judicial. Es el judicial. Hay personas que tienen juicios desde el año 2009, 2010 y 2011, que son quienes van a tener novedades de cobro para este año 2018. Siempre cuenten con el apoyo de sus profesionales, porque nadie inicia juicio sin el patrocinio de un letrado. Claro, sí, eso ya va de suyo, ¿no? Un letrado tiene que llevar el impulso de un expediente judicial de una manera continuada para que el mismo sea liquidado a término. El ANSES no pone reparos en lo que es la ejecución de una sentencia para el pago. Recordamos que la gente está acostumbrada a esgrimir el plazo de los 120 días hábiles, que en general se ven un poquito más dilatados o menos, por lo que puede llegar a ser las presentaciones judiciales que debe realizar el letrado interviniente y que nos representa ante un juicio en contra de la administración pública. Me parece que lo que la gente que tiene un juicio de reajuste debe saber es que debe tener derecho a la información de manera regular, a través de su profesional, a través de los movimientos que tiene un expediente. Puede consultarlos diariamente si quiere a través de la página de internet pjn.gov.ar, que es una página del Poder Judicial de la Nación, en el cual si una persona tiene un juicio de reajuste, ingresando su nombre y su apellido, se le van a descargar la totalidad de los movimientos que tiene. Y en ANSES va a tener novedades cuando su sentencia vaya a ser liquidada. ¿Qué significa? Que la UCADEP, que es una unidad centralizada de sentencias judiciales a nivel nacional, mande el expediente de la persona para que el ANSES San Nicolás informe y liquide una sentencia determinada. Directamente es un trámite que se caratula como un 150. Si una persona tiene un 150 caratulado en ANSES San Nicolás, significa que va a tener novedades próximas de cobro, no solamente de la retroactividad por el juicio del momento en que lo inició y 2 años antes, sino la posibilidad también de tener aumentado su haber jubilatorio o de pensión las viudas, para el caso en el cual el juicio haya sido resuelto favorablemente. Claro, porque generalmente lo que se reclama es mala liquidación, ¿no? Así es, una mala liquidación de haberes. Y hay sentencias firmes de personas que
sacaron esa sentencia firme hace 5 años. Lo que hay que aclararle a la gente, que esta es una buena pregunta, primero porque la sentencia firme consentida se tiene en muy poquito tiempo desde el momento en que una persona inicia el juicio de reajuste. Muchos dicen, yo tengo sentencia firme ya. La sentencia firme, por supuesto, que se logra en general en un plazo entre 24 y 36 meses del momento de la iniciación del juicio. Uno puede pensar, estamos hablando de 2 a 3 años. A partir de ese momento, lo que tenemos que hacer con la Administración Nacional, o en contra de ella en este caso, porque nosotros estamos iniciando un juicio al Estado, y al cual el ANSES la única obligación que tiene es darle el derecho a la información por parte del titular. Sería esa sentencia firme cuándo se va a proceder a su ejecución. Tiene dos aristas. El abogado patrocinante tiene que darle un impulso regular a su juicio. No debe dejar pasar los plazos, no debe legitimar parte del reclamo sin instar alguna de las vías judiciales necesarias, y también la gente tiene que estar atenta a cuántos movimientos tiene a partir de la sentencia firme, porque esa sentencia firme consentida por parte de un titular se tiene que ejecutar, y la ejecución de una sentencia tarda el mismo plazo, entre 24 y 36 meses más, lo que hace que un juicio por fallo Badaro esté tardando promedio de 6 a 6 años y medio desde el momento que se inicia, si la tramitación del profesional es regular y, por supuesto, conozco un caso que debe tener más de 6 años de sentencia firme, que hasta se le hizo abrir una cuenta. Así es. A los herederos, porque la persona murió, lamentablemente. Entonces le hicieron abrir la cuenta, está la cuenta, sí, pero la cuenta se hizo abrir, yo no recuerdo cuánto tiempo me dijeron, pero más de 1 año seguro, y quedó ahí como trabado. Si no hay cónyuge supérstite, por ejemplo, le inicia un señor, en el transcurso de la tramitación del juicio, el señor fallece, y también en el transcurso del juicio fallece la señora, por ejemplo, claro, es muy difícil que esa sentencia vaya a ser prioridad para la liquidación. El ANSES tiene partidas presupuestarias anuales muy bajas para sentencias judiciales a favor de sucesiones. ¿Y si el fallecido es una persona que vivía sola? El mismo caso, Miguel, porque estamos hablando en este caso de herederos forzosos. Los herederos forzosos de una sucesión son la mujer en un caso y los hijos también, que concurren en partes iguales al acervo hereditario, claro, de una persona. El ANSES tiene partidas presupuestarias anuales para solventar estos gastos, pero por supuesto no son prioridad por sobre una persona que todavía está esperándolo en actividad o viviendo, por supuesto, o lo hace su cónyuge supérstite, como podrían hacer las viudas. Con la reparación histórica, sí, usted mencionaba recién, mucha gente no, ahora hay una fecha de vencimiento. ¿Se convocó en general a todas las personas que están con cierto grado de litigio ante el ANSES por los pagos que dicen no son correspondientes? Sí. ¿O directamente eso quedó para un grupo que ya estarían encuadrados en alguna jurisprudencia existente? La verdad que hubo varias etapas en el programa de reparación histórica. El programa comenzó en septiembre del año 2016, ya se llevan transcurrido más de 1 año del mismo. Tuvo varias etapas en el sentido de que hay personas que comenzaron a cobrar a cuenta de reparación histórica en su recibo de cobro un icono que dice reparación histórica y hay un valor determinado. Hay personas a las cuales el gobierno nacional se acordó en primera instancia porque eran sueldos muy bajos que merecían una reparación histórica, que era una corrección de entre 500, 1.000, 2.000 hasta 3.000 pesos por mes de aumento. Hay personas que nunca sacaron ningún tipo de clave de seguridad social, nunca fueron al ANSES ni siquiera a hacer algún tipo de consulta y comenzaron a cobrar la reparación histórica igual. El ANSES lo que quiere ahora como plazo del 28 de febrero, que es el mes que viene, es el fin del mes que viene, es que las personas que cobraron más de un 30% de aumento de su haber jubilatorio, en general es un gran grupo, y no realizaron ninguna tramitación, traten de concurrir a la sede del local de ANSES, Nación 649, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30, soliciten lo que sería su oferta de reparación histórica, en el cual hay 2 columnas, el quit de la persona, hay otra columna en la cual dice lo que cobraba y lo que está cobrando con reparación histórica. Primero se comenzó con las personas que no tenían juicio iniciado en contra de la administración pública. Ajá. Segundo, se prosiguió con las personas que tenían juicio, realizándole una oferta a través del sistema en el cual eran 3 las columnas, Miguel, ya.
no solamente lo que cobraba y lo que debía cobrar de haber jubilatorio, sino también un tercer icono en el cual figuraba la retroactividad sobre ese juicio que habían iniciado. Recordamos que se paga menos de lo que es la retroactividad de un juicio que se termina normalmente, ya que la reparación histórica es una primera oferta para que la persona, es una primera y única oferta, esto lo aclaró también, para que la persona tenga la posibilidad de tener una opción distinta a continuar con el juicio o a terminarlo. Hubo muy poquitos casos en los cuales la persona tenía sentencia firme y decidió aceptar la reparación histórica en detrimento de continuar con el juicio. La mayoría, al menos en San Nicolás, de la gente que tenía sentencia firme persigue, por supuesto, su fin inmediato, que sería lograr cobrar su haber jubilatorio regularizado y también la retroactividad del 100% terminando el juicio. Ahora, aquellos que no tienen juicio contra ANSES, comentabas que pueden ir ahí al ANSES, hacer una planilla y demás. Esas personas que no están en juicio, ¿tienen que ir con el asesoramiento de un letrado o simplemente van ellos? En ANSES se los asesora sobre lo que deben hacer, explicándole de una manera muy sencilla, porque acá no estamos hablando de tecnicismo ni convencionalismo, sino más que nada explicar con palabras sencillas qué es lo que le conviene hacer ante la oferta que tenga. No se lo induce a tomar ninguna decisión, más que nada en el caso de que no tienen un profesional dentro de su entorno familiar o dentro de su entorno de negocios. Lo que le recomendamos siempre es concurrir al Colegio de Abogados en calle Mitre 133, a quien agradecemos que inclusive en esta época de feria están atendiendo a los jubilados y jubiladas de la ciudad de San Nicolás, dándole el asesoramiento sobre cómo elegir un profesional, cosa que en algunos casos muchas personas, Miguel, no tienen por qué hacerlo porque nunca han tenido ningún tipo de litigio, por supuesto, desconocen el y tema. están asesorando sobre cómo elegir un profesional sobre este particular. Hablamos con el colegio apenas se asumió la función en el mes de diciembre para ver si podían asesorar, inclusive dar un listado de abogados matriculados en matrícula federal, que es completamente necesario para que puedan suscribir el convenio con la gente. El convenio se suscribe en forma conjunta entre el profesional, que se encarga no solamente de sacar la clave de seguridad social y habilitarla para cada uno de los titulares, por ende la gente no tiene que hacer ningún tipo de tramitación ante ANSES, más que sacar el informe de la clave de seguridad social y el abogado acompañarlo a habilitarla y sacarle el turno con su número de quit, el profesional, a nombre de la persona para en forma conjunta concurrir al ANSES en el horario preferencial de 8:30 a 14:30, un horario extendido de 8 horas para suscribir el convenio, en el cual puedan, por supuesto, las personas realizarlo en menos de 15 minutos y priorizando a quien no pueda movilizarse, generándonos, por supuesto, un programa dentro del ANSES en el cual nosotros podamos ir a tomar la firma dentro de lo que es su propio domicilio. Estamos conversando con el doctor Martín Brignoli, titular de ANSES de San Nicolás. Imaginamos un equipo aceitado que cumple con las pautas que se han establecido y cada vez tratan de ayornar más la información para que la gente pueda apreciar y conocer cuál es su situación. Pero hay otra etapa, que es las demoras de muchos expedientes que están a resolución por parte de la justicia. ¿Cuál es la perspectiva que hay? Por ejemplo, yo sé de muchísimos casos, cientos de expedientes, o quizá miles de expedientes, de la zona de San Nicolás que están en este momento en la Cámara en Rosario. Así es. Todo eso le debe haber complicado el ritmo de trabajo. Eso hace que el procedimiento sea lento, que esperar un fallo demore más de lo convenido. ¿Cómo es la situación? Porque son dos cosas. Hasta aquí el ANSES, pero de ahí en adelante es la justicia la que está actuando. En la Cámara Federal de Apelaciones. Así es. Rosario. Que es nuestra cámara de alzada, en este caso, porque es la más cercana. Lo que siempre tratamos de explicar a la gente, a la administración pública de ANSES se lo relaciona mucho con la industria del juicio, no solamente acá, sino en todos lados. Lo que siempre tenemos que tratar de reivindicar es que es un departamento completamente aparte del departamento de legales, en el cual nosotros solamente nos limitamos a dar la información de la totalidad de los movimientos que tiene una persona dentro de su expediente de reajuste, aunque sea judicial o no, o un reclamo simple de mala liquidación de haberes o de retroactividades. En general, la gente tiene que entender que si uno hace un reclamo en contra de la administración pública solamente se puede limitar a dar el derecho de información a su movimiento de expedientes, y sí o sí cada uno de los titulares depende del impulso que le da un profesional letrado en este caso. Y también, como usted dice, el tema de la justicia,
La idea del programa de reparación histórica, parte de la idea primigenia, fue descongestionar la justicia de reclamos administrativos y judiciales de personas que tenían una edad determinada, dándole la opción de interrumpir un fallo judicial inminente y acceder administrativamente a suscribir un convenio y que el Poder Judicial Federal lo pueda homologar de esta manera. ¿Qué significa? No se saltea ninguna etapa, sino que las etapas son las mismas, pero en un procedimiento completamente abreviado, en la cual la persona puede ver cambiado su haber jubilatorio, que era lo que muchos querían. Muchos decían, yo no quiero continuar más con esto, o me quiero olvidar de la retroactividad, quiero que me arreglen mi haber jubilatorio o mi lo va a cobrar pensión. por mes. Lo que mensualmente voy a recibir y que me va a ir en beneficio de lo que es mi economía comercial o mi economía doméstica mensualmente. Esta fue la reparación histórica fue la posibilidad que dio el gobierno, en este caso, de decirle, usted puede continuar por esta senda o continuar con esta. Como muchas personas decidieron, en base a un asesoramiento que tuvieron de sus profesionales, que fue muy bueno, tener la posibilidad de dialogar este tema, que antes ni siquiera se podía dialogar. No se tenía ningún tipo de información de cuándo un expediente podía llegar a ser liquidado, más que la liquidación final, una carta que llega en su domicilio diciéndole que, por ejemplo, en el mes de marzo debe cobrar su retroactividad y en el mes de abril le van a arreglar su haber jubilatorio. Esa era la única información que el ANSES podía llegar a darle a una persona dentro de lo que era el Poder Judicial. Y no satisfacía la necesidad. No, por supuesto, porque nos limitábamos a decir que tenían que esperar. Y la verdad que uno no satisface al público con una respuesta de pero por lo menos tratar de explicar exactamente y de forma sencilla para que cualquiera pueda entenderlo sin necesidad de tener alguna preparación letrada. Me parece que se puede explicar en qué estado está un expediente de reajuste, que es muy importante saber de que se han acortado muchísimo los plazos de 10 años atrás hacia ahora. La verdad que los expedientes de reajuste se han agilizado muchísimo, no estamos en los números que deberíamos, por supuesto, porque estamos hablando de una persona que es jubilada con un haber inicial y que desea cobrar entre un 20 a un 50% más de lo que debería en base a los aportes que realizó durante 30 o más años. Sí, estamos hablando de casos muy, muy concretos. Ahora, ¿tienen más o menos una idea de cuántos expedientes se derivaron a Rosario, a la Cámara de Rosario? Y Miguel, yo solamente la única información que tenemos como administración pública es generalmente las sentencias que se van liquidando en el transcurso de un periodo determinado dentro de lo que es un año. Lo que radica en el Poder Judicial, la información puede darla del Poder Judicial. La gente no está acostumbrada a concurrir a un juzgado federal a ver cómo está su expediente de reajuste. No tenemos ese tipo de costumbre. Pero eso lo puede hacer el abogado que lo representa. No puede ser el abogado que lo representa, por supuesto, y debe hacerlo de forma regular, que es lo que yo recomiendo. Hay algunos casos en San Nicolás, lamentablemente lo digo, en los cuales los abogados que inician juicios de reajuste no son de San Nicolás. Por ende, el titular queda completamente desprotegido lo que tiene que ver con su derecho a información, máxime en época de feria judicial, que de por sí ya un mes en el mes de enero y 15 días en el mes de julio, para algunas personas es mucho tiempo sin derecho a información. ¿Qué hace la persona, por ende, por una cuestión lógica? Concurre al ANSES, sin saber en muchos casos que es el organismo al cual la persona le está haciendo el juicio para cobrar su haber de reajuste, reajustado a la realidad, a lo que se hay que recurrir a la justicia, que es la que tiene... el titular no está acostumbrado a recibir información por parte del Poder Judicial Federal. Claro, pero lo puede hacer. Lo puede hacer tranquilamente porque es titular y tiene un documento que acredita que tiene un juicio en contra de la administración pública. Ahora, ¿hay algunos casos en que la justicia no homologa el acuerdo? No ha habido inconvenientes, inclusive hemos tenido situaciones muy particulares en las cuales, te lo digo a título informativo y de color, hay personas en San Nicolás que tienen 106 años, 104, 102, que acceden a la reparación histórica y cuyo acuerdo, por una cuestión lógica de salud, para que la persona no se acerque a la unidad más cercana, se realizan tomando la huella dactilar o tomando la firma en el caso de que estén sus facultades mentales del 100%, tomando en su propio domicilio, tratando de favorecer de que esta reparación histórica, tanto sea de jubilación o de pensión, se haga de una manera más expedita, teniendo en cuenta factores humanitarios que en muchos casos no se tienen en cuenta. Se torna muy complejo para una persona de avanzada edad tratar de planificar o por lo menos ver satisfecho en parte esa recuperación que está consciente se merece de una mala liquidación, de malos procedimientos
de muchos tiempos. Históricos. Y que dependen Miguel, por supuesto, de legislaciones que en algunos casos deberían ser revisadas en un futuro cercano. Claro. No ahora, no es el momento, me parece. Pero recordamos que, ustedes recordarán mejor que yo, en el año 94 la ley se realizó una reforma previsional que perjudicó muchísimo a futuros jubilados. Estábamos en San Nicolás en una época muy sensible, que era posterior a la privatización de la empresa más importante en la cual trabajaban tantos nicoleños, y dejaron de hacerlo en poco tiempo, y generó un conflicto que se fue pateando a través de los años muy adelante, y en algunos casos vemos las consecuencias en la actualidad. En el año 94 hubo una reforma que muchos dicen que fue una ley nueva, se la intentó vender de una manera de la cual es muy poco probable que así sea, en la cual de los 30, 40 o 50 años que proponga una persona en su expediente jubilatorio, solamente se tienen en cuenta los últimos 10. El resto de los años de aporte no se tienen en cuenta para el cálculo de haber inicial de una persona, y generalmente nuestra vida laboral, en aportes, hablándolo de esta manera, tiene su auge, no en los últimos 10, sino capaz que en los primeros o en los segundos 10 años de aporte de mi historial laboral. Esto generó una desigualdad importante, que se comenzó una industria del juicio al año siguiente, directamente en el año 95, que en muchos casos expedientes del año 95 se resolvieron pocos años atrás. ¿Por qué? Porque no teníamos una legislación que permitiera hacerle juicio al Estado, porque el Estado mismo era el que está instaurando esta reforma, hacerle un juicio al Estado, y que ese juicio fuera de un procedimiento completamente abreviado, para que alguien al cual el Estado le daba la razón, igual tenía que esperar 7, 8, 9, hasta 12 años para tener una regulación. Es una crueldad inimaginable. Sí, insisto, porque el cliente es otro. El cliente es una persona ya... El cliente termina siendo la viuda, claro, los hijos, como usted lo dijo. No tiene tiempo de espera. Es muy lamentable. Ahora, me queda acá para cerrar, por ejemplo, el planteo. Va la persona demandante que está esperando la posibilidad de que salga en su favor el juicio, hace las consultas, es asesorado en ANSES, le dicen todo cómo están las cosas y demás. ¿Puede esa persona reclamar ante la justicia que haya más celeridad? Porque si no quedamos en una etapa, es un plano distinto. Sí, por supuesto. La Cámara que sí. de Rosario, supongamos que está saturada, sobrepasada de expedientes. ¿Tienen ustedes tiene la posibilidad, la persona que está esperando, en presentarse pidiendo celeridad para la resolución de su expediente, sea cual fuera el resultado? Dentro de todo expediente, Miguel, tanto sea de la justicia federal o de la justicia civil y comercial, se tiene en cuenta, por supuesto, lo que son las cuestiones humanitarias de salud. Lamentablemente nos toca ver que hay particulares que presentan pronto despacho al ANSES para que el ANSES lo eleve dentro de ese expediente por cuestiones de salud muy importantes que pueda llegar a tener el titular o alguien de su entorno. Nosotros lo que hacemos es elevarlo a la máxima celeridad posible para que la justicia federal tome conocimiento de este hecho nuevo que está planteando. De acuerdo con los datos que puedo tener, la Cámara Federal de Apelación de Rosario está en los prontos despachos actuando con mucha celeridad. La verdad que sí, tenemos que decirlo. Si bien ellos resuelven en contra nuestra, por supuesto, porque tenemos que decirlo de esta manera, pero bueno, el circuito legal es ese. Nuestro trabajo es cumplimentar lo que dice la justicia en el tiempo que plantea la justicia. Cuando una sentencia tiene que ser liquidada, el ANSES no tiene que esperar más de los plazos que le permite la ley para hacerlo, se trata de hacer dentro de esos plazos y en un plazo, por supuesto, menor. Sí, esto es fundamental separarlo, ¿no? El ANSES y la justicia. En algunos casos, lamentablemente, piensan que es exactamente igual. Claro, allí es fundamental. Por eso queríamos destrabarlo en dos aspectos. Supongamos, la persona hace todo el trámite en el ANSES, se informa, tiene todas las... que quede claro, está el jubilado damnificado, entre comillas, y aquel que lo damnificó, que es el ANSES. Sí. Entonces, en el medio de la justicia. Y que tiene que actuar de una manera rápida y eficaz, y lo está haciendo. Sí, y me parece que sería bueno pedir números en este año, en el cual el programa de reparación histórica va a terminar, porque mucha gente se adhirió al programa, y por ende estas personas que adhirieron al programa de reparación histórica no van a engrosar más la fila de lo que es la justicia federal. Correcto. La idea era de comprimir en un porcentaje alto, que fue lo que dijo el presidente Macri cuando dio a conocer el programa, era descomprimir la justicia de reclamos. Correcto. Una vez homologado eso... y la persona cobra su retroactividad. Correcto. Y cobra su haber jubilatorio rectificado por la justicia, se decide de esa manera. Estamos en el final de la nota, acabo de recibir un mensaje de texto.
y me dice si le podría preguntar a Martín Brignole por el régimen de autónomos, con más de 40 años de aporte en una de las categorías más altas, cobro, me dice esta persona, apenas por encima de la mínima, y por seguir trabajando me cobran más de 1.000 pesos mensuales. Habría que ver esta persona si cuándo hizo su retiro, por qué le están cobrando. Obviamente cuando dicen me están cobrando por seguir trabajando, debe ser que estaba trabajando de manera registrada y sigue realizando aportes al sistema. Una persona jubilada que reingresa al mercado laboral de manera registrada en blanco, sus aportes no puede reivindicarlos en un futuro para que obren en reajuste de su haber jubilatorio. Claro. Por ende, la categoría de autónomo, sea la más baja o la más alta, es la más ingrata de todas. Estamos justo cerquita acá en la radio de lo que es la FIP, en la cual uno puede aportar a un sistema de manera voluntaria o tener una profesión liberal o realizar cualquier tipo de profesión y hacer aportes por su cuenta de manera voluntaria, pero no aseguran un haber jubilatorio como debería y que se traslade, por supuesto, a lo que tenía que ver con los aportes de una categoría más alta. Siempre te aseguran una mínima, para decirlo. Y en este caso, el oyente que nos escribió, ¿qué es lo que debería ser? En muchos casos, Miguel, si la persona tiene todo su haber jubilatorio, todo su historial laboral, y para presentar un haber jubilatorio íntegramente de aportes de autónomo, es un poco probable, yo te diría de un 90% de posibilidades de que no pueda reajustar su haber jubilatorio futuro. ¿Por qué? Porque no solamente no es parte del programa de reparación histórica, sino que no hay ningún fallo judicial, como es el fallo Badaro, el fallo Sánchez. No hay fallo de referencia. De referencia que los beneficie de esta manera. ¿Por qué? Porque es un régimen que no tiene relación de dependencia, sino que es un régimen completamente liberal y voluntario. Que si bien te permite acceder a un beneficio jubilatorio, porque yo estoy voluntariamente realizando mis propios aportes y directamente pactando lo que va a ser mi jubilación futura, no tengo ningún fallo que me contenga con lo que va a ser un haber jubilatorio que tenga que ver con los aportes que yo hice. Ahora, no deja de ser injusto, Martín. Como muchas otras cosas en las cuales uno tiene que dialogarlas como son para que la persona actúe en consecuencia. Claro. Es decir, esta persona en particular, porque seguramente después me va a llamar, ¿encontraría en el ANSES un asesoramiento directo sin necesidad de ir acompañado por un abogado? Yo trato de atender a toda persona que pide por mí, en general que tiene alguna duda. La verdad que tengo en ANSES un equipo de excelencia, lo digo todos los días porque es así. El trabajo en equipo, Miguel, no existe para mí. El trabajo en equipo, el trabajo de por sí no existe si no es en equipo, quiero decir. La verdad que me parece que uno tiene que apoyarse en personas que hacen, en algunos casos tengo compañeras de trabajo que hace más de 37 años que están trabajando para la administración pública y aportan diariamente de manera activa su conocimiento para que la gente en casos como esto, por ejemplo, tenga una respuesta favorable. Y si no es favorable, por lo menos que sea una respuesta clara. Y que sea una respuesta sencilla, clara, y que lo podamos entender y ver cómo actúa en consecuencia. Ahora, desde enero de este año, se está pagando una movilidad jubilatoria del 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Si esta persona estaba cobrando hasta diciembre una mínima de 7.247 pesos y se jubiló con 30 o más años de aporte efectivo sin moratoria previsional, debería estar cobrando ahora en enero 7.800 pesos de mensual y a partir de julio 8.200 pesos. ¿Por qué? Porque en la reforma actual del mes de diciembre también uno de sus artículos era que se dictaminaba que personas que se jubilaron con más de 30 o más años de aporte de servicio efectivo se pueden, y están cobrando una mínima, van a tener el acceso al 82% móvil del salario mínimo vital y móvil que se dictamine por año. Doctor Martín Brignole, muchas gracias. Gracias por la invitación.